Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. 9 de la mañana con 35 minutos, 9 y 35 minutos en la mañana. La cooperativa de taxi Simón Plaza Torres ofrece a la ciudadanía esmeraldeña su servicio de taxi convencional en las calles, taxi ejecutivo de puerta a puerta, city tour, viajes, compras de medicinas, comida, licores, encomiendas y recorridos personales o empresas, llamándonos a los teléfonos 0984 96 60 72 o 062 455 554 o 062 454 567 de Radio Taxi, con sus unidades vehiculares confortables y seguras. Además, allí cumplimos todas las medidas de bioseguridad: mascarillas, control antiséptico, mampara de bioseguridad para los pasajeros que van en el asiento posterior, y realizamos 2 desinfecciones semanales de nuestros taxis, sobre todo si monitoreamos la circulación de los carros en todo momento. Cooperativa de Taxi Simón Plaza Torres, viaje seguro y llegue tranquilo y completo a su destino. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes, con los talentos de la radiodifusión ecuatoriana. En este día es un gusto entrevistar al señor Ronald Enrique Murillo Cabrera. Él es académico, narrador deportivo y comunicador. Con él vamos a conversar sobre su trayectoria y el aporte que ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio, señor Ronald Enríquez Murillo Cabrera. Gracias por ser parte de este mundo mágico de la radio. Gracias a usted, Iliana, por tomarme en cuenta y darle gracias a Dios por mantenerme vivo, y todavía con este chorrito de voz que digo yo, es imprescindible para nosotros los comunicadores sociales que estamos tras un micrófono y que hemos hecho nuestra vida tras micrófonos. Y antes hemos incursionado también en lo escrito, pero no me salió. O sea, no me dio tiempo por mis ocupaciones, y de allí que yo tengo un decir de un viejo radiodifusor ecuatoriano, Vicente Arrobadito, dueño de Cadenar, Radio Sucre. Radio es radio, lo demás es cuento. Claro que sí, en eso sí tiene razón. De Limones para el Mundo, usted nació en 1945 en este hermoso lugar, pero se trasladaron muy pequeñito cuando usted era todavía un recién nacido a Esmeraldas. Pero usted siempre tenía ese espíritu de conquistar el mundo, ¿no? Usted, por ejemplo, se dice que usted se fugaba de la escuela para repetir lo que decía su maestra Lolita Mendoza. Desde ahí inició su tarea y su situación de querer ser maestro. ¿Por qué ser maestro? ¿Podría comentarnos sobre esto? Bueno, esa es una historia que la guardo y la conservo. Me salía yo del jardín de infantes para ir a la escuela 21 de septiembre, que quedaba muy cerca, a escuchar a Lolita de Saavedra. Ella era la maestra del primer grado de la escuela 21 de septiembre, y allí aprendí a leer y escribir antes que mis padres se dieran cuenta y antes de que yo fuese matriculado en primer grado. Tenía de duras penas 4 años y medio, 5 años, y yo ya sabía leer y escribir, y en mi casa no sabía nadie. Lo de ser maestro se debe a que en la familia de mis papás, mi abuelita, maestra, mi papá, maestro, graduado en el Montalvo, en Quito. 2 tíos, uno abogado, graduado en la Central en Quito, también maestro. Otro más, maestro. Y entonces uno ve, y de a poco se le va metiendo ese gusanillo. Y así como fue cuando mi papá me dijo ya terminar la escuela primaria, íbamos a ingresar al primer curso. Antes había los exámenes preparatorios para poder ingresar al primer curso y qué sé yo. Me dijo, aquí en Esmeraldas hay 3 colegios. En el 1 aprendes a ser bachiller en ciencias y tienes que irte a Guayaquil o Quito para seguir lo que a ti te guste. El segundo es un colegio de bellas artes y oficios donde se enseña carpintería, ebanistería, sastrería, etcétera, etcétera. Y el otro es el Vargas Torres, el normal, donde él había sido profesor ya, inspector general. Y le dije, no, yo quiero ser maestro como usted. Y entonces me matricularon allí
En ese entonces, hoy el Unidad Educativa Luis Vargas Torres era Colegio Normal Luis Vargas Torres, donde 4 años intensos de estudio para salir como profesor normalista rural, donde nos daban todas las materias, inclusive de las de bachillerato. Y de allí que cuando yo decidí hacer el bachillerato en Ciencias de la Educación, que se instauró aquí en Esmeraldas, en el Colegio Sagrado Corazón, Fisco Misional, y en ese mismo año en el Vargas Torres, donde me había graduado, yo opté por irme al Sagrado Corazón porque me daban todo, como una beca. Yo ya estaba trabajando como profesor en una escuela de aquí de la ciudad, la Modelo Eloy Alfaro número 120. Y tenía que dejar ello, entonces le dije al rector del colegio, me recuerdo el padre José Negri, pero padre, yo tengo acá mi trabajo, lo tengo que dejar, con ello ayudo a mi mamá, a mis hermanos, quedamos huérfanos de padre, mi padre murió, yo tenía 14 años cuando él murió, entonces ya graduado, 17, 18 años, y muy antes tuve que meter el hombro para ayudar en la casa, porque en esa época las pensiones mortuorias que daba el seguro venían después de 2, 3, 4 años, era una cosa tremenda. Entonces yo tuve que hacer una dupla, trabajo en la calle y trabajo y estudio. Me gradué, conseguí el trabajo como profesor en la Escuela Modelo Eloy Alfaro número 120 y tenía que ganármela por fuera. Para ese entonces ya me habían probado en la locución deportiva aquí en Esmeraldas y entonces yo opté por seguir esa línea porque me gustó desde los 14, 13 años de edad. Entonces, sin que nadie me dijera, sino escuchando lo que, como narraba, Ecuador Martínez, Collazo, en Ral del Campo, los hermanos Rodríguez Col, que eran de Manaví, estaban en la HCJB. Y entonces dije, bueno, yo le imitaba a Ecuador Martínez. Y eso me obsesionó, así voy a decirlo. Y luego, bueno, parte de mi vida que no lo puedo dejar, y también me ha dado grandísimas satisfacciones a nivel local, nacional e internacional. Porque no solamente he narrado fútbol aquí en Esmeraldas, en el país, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, Ambato, Ibarra, Manta, bueno, todas las provincias del país, sino que salí y conozco toda América del Sur, gracias a Radio Sucre de Guayaquil, donde trabajé una década con ellos hasta que fue clausurada todo el sistema cadenar por el señor presidente de la República, que era en ese entonces Borja Ceballos, y nos quedamos en el aire. Pero conocí toda América, Cali, Bogotá, Barranquilla, Sao Paulo, Río de Janeiro, Montevideo, Lima, Santiago, Buenos Aires. ¿Para qué le cuento? Lo único que me faltó fue Bolivia, La Paz, el único lugar. Además, transmitir Copa Libertadores, eliminatorias para el Mundial, transmití el Mundial de 1990, Italia 90, me tocó transmitir también ese Mundial, fui por la Radio Sucre. Usted, por ejemplo, narra cómo fueron sus inicios para maestro, pero también en la comunicación. Usted se dice que escuchaba, por ejemplo, a los relatores y periodistas colombianos de las emisoras que ingresaban allá. Igual escuchaba al señor Ecuador Martínez Collazo, los hermanos Rodríguez Col, de acá de la capital ecuatoriana. Pero sin embargo, a los 14 años sucede algo que cambia su vida. Cuéntenos acerca del señor Tobías Barrilla y Radio Iris, cuando usted también invitaba a Ecuador Martínez Collazo. Sí, para el año de 1964, sí, sería 64, mucho antes. Un campeonato sudamericano de fútbol en la ciudad de Lima, Perú, cuando vieron la cantidad de muertos que en la puerta número 35, si mal no recuerdo, estaba cerrada y una pelotera, un partido que se jugaba entre Argentina y Perú. Hubieron allí cantidad de muertos. La conocí porque la sellaron, pero dentro del estadio y en lo que es la parte baja están los nombres de las personas que murieron y el homenaje ya es el fútbol peruano a esta gente. Yo le invitaba,
porque llegaba el Universo, llegaba aquí Esmeraldas, lo traían casi todos los días, y allí venía impreso todo lo que Ecuador Martínez había narrado en un partido anterior, de cualquiera de los del sudamericano que él había narrado. Y yo me encerraba en un cuarto muy grande, que tenía eco, y entonces le imitaba a Ecuador Martínez y Collazo, el maestro de maestros. Mi papá se dio cuenta de ello y venía de Colombia el señor Tobías Barrilla, narrador deportivo, miembro del Círculo de Periodistas Deportivos de Guayaquil y del Ecuador, y llegó a trabajar a Radio Iris, que a la sazón transmitían uno que otro partido del estadio Folke Anderson. A la sazón, de repente, y aprovechando que él era narrador deportivo, pues ese era su fuerte. Mi papá era muy amigo de él, o se hizo amigo de él, no lo sé, no puedo yo decirlo con certeza, pero tenían amistad. Mi papá en esa época era secretario de Federación Deportiva Provincial de Esmeraldas, fue eterno hasta cuando él murió. Entonces viene ese vínculo también a través del deporte. Yo lo acompañaba a las sesiones, yo me sentaba y escuchaba a los señores que hablaban, que discutían del deporte, y se me fue metiendo ese bichito. Y bueno, al verme a mí narrar, mi mamá se disgustaba por ello, porque yo me encerraba en el baño, y me oían gritar, y gol, 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 como decía Eduardo Martínez, y que había dado las pelotas, por aquí más allá, eso y eso, otro. Y llegó esa vez Barría y le dijo, sabe que yo tengo un hijo que hace esto, tráemelo, llévalo este domingo que vamos a transmitir del estadio. Y me dieron un bocadillo que llamamos ahora nosotros, la alternativa. Lo hice, él me escuchó, después me dijo, al final me corrigió ciertas cosas que tenía que hacer, mejor vocalizar los goles, no apegarme tanto al sistema de Ecuador Martínez y todo. Pero de todas maneras, Ecuador Martínez era el que mandaba la pelota aquí en el Ecuador en la narración deportiva, y lo imité al dedillo. Más aún ya ejerciéndola, ganándome algunos sucres con ello, ya tenía mi radio propio, entonces escuchaba Caracol, Todelar, RPP, radio, programa no del Perú, sino RPP de Panamá, escuchaba las emisoras de Colombia que entraban como locales aquí, pero en esa época tenían onda corta, se escuchaban perfectamente, y comencé a innovar tratando de meter el lenguaje de los colombianos, e hice una mezcolanza. Bueno, me parece que me dio éxito porque seguí trabajando de esta Radio Iris, donde estuve un par de años después que se fue Tobías Barrilla. Me llamaron en La Voz de Esmeraldas, antes de La Voz de Esmeraldas era Radio Nacional Espejo, que tenía su filial acá en Esmeraldas, la administraba el señor Héctor Endara, que en paz descanse, y me dice, Negrito, porque él era serrano, mira, allá sé que te pagan 30 sucres por partido, te voy a pagar 40, le digo, no, 40 es muy poco. Si quiere usted tenerme, págueme 50 sucres por partido. 3 partidos del domingo, porque era solamente fútbol el domingo. Para un muchacho joven como yo, sin compromiso, no fumaba, no bebía, no tenía vicios masculinos, como diría el expresidente Carlos Julio Rosemena Monroy, que en paz descanse. Pactamos. Pero me paga antes de los partidos, si no, no transmito, le dije. Y además me trae una botella de agua y un sándwich para poder comer. ¿Para qué? Me dio todo. Y me quedé con él muchas décadas, con él trabajando. Con él tuve la oportunidad de ir a trabajar, a transmitir en Quito, primero en Radio Nacional Espejo, del señor Belborich. Era el gerente, propietario, pero tenía una persona que sinceramente no me recuerdo bien el apellido, que era el number one de la radio, y era el que hacía todo lo que tenía que hacer, la movida, las transmisiones y todo. Y me llevaron a transmitir allá. Posteriormente, en el Estadio Olímpico Atahualpa, tuve la oportunidad de estar junto a esos dos monstruos de la narración y comentario deportivo de Quito, Blasco Moscoso Cuesta y Pancho Moreno.
Alfonso Lazo Bermeo. Transmití junto a ellos. Me quedaron mirando un partido de Esmeraldas frente al AUCA de Quito. Me quedaron mirando. Y cuando terminó la narración de mi tiempo que me habían dado, me dice Pancho Moreno: oye, negro, tienes que bajar el tono de voz, es bastante fuerte para aquí, ¿no? Nosotros narramos más bajo. Le digo, eso es lo que me sale de la garganta. Se rieron. Y cultivamos una amistad tremenda con ellos. Después en Gran Colombia, con el señor Ceballos, la amistad, y con mi amigo del alma, el gordo, Edgar Villarroel Caviedes. Ahí estaba quien trabajaba en esa época, Jacinto Landazzo Risotto. Después estuve trabajando, me llevaron a trabajar allí por fechas y por conveniencia de los dueños de la radio. Estuve en una emisora central con el Carlos Efraín Machado, qué buen narrador. Transmití con el básquet, transmití con el fútbol y aprendí algo de box con él. Más lo que yo había escuchado a los colombianos y a los panameños, porque también he narrado box aquí en Esmeraldas y fuera de Esmeraldas, en Guayaquil. Y bueno, después ya la cosa fue creciendo. La Voz de Esmeraldas fue parte de la cadena que hacía Radio Mambo Matriz en la ciudad de Guayaquil. Ya trabajaba ya Jacinto Landazzo Risotto, el Copamundo. Trabajaba el Rey de la Cantera. Y he tenido una gran amistad con gente de Ambato, con gente de Cuenca, con gente de Manabí, ¿para qué? Y fuera del país también cultivé amistad con el gordo José María Muñoz de Radio Rivadavia de Argentina, porque fuimos a transmitir un campeonato sudamericano y luego Copa Libertadores de allá, desde Argentina. Pero yo lo había escuchado en disco, en long play, en un CD. Por ahí tengo que estar el CD, o el long play, que había grabado José María Muñoz, el gordo José María Muñoz, y en a River Plate. Y entonces me gustó, y cuando fui con mi amigo Jorge Gutiérrez allá a la Argentina, a Buenos Aires, le digo, hermano, yo quiero ver la posibilidad de ir a Radio Rivadavia. Dice, ¿para qué? Quiero conocerlo a José María Muñoz. Chute, hermano, eso es palabra grande. Le digo, bueno, vamos un taxi, nos fuimos. Al llegar allá nos preguntaron que a qué venía, íbamos, le digo, somos periodistas ecuatorianos, venimos a esto, pero yo tengo como ídolo al gordo José María Muñoz. Quiero conocerlo. Estaba un señor allá adentro, no se veía ahí por los vidrios medio oscuros que tenían. Me dice, espérate, negrito, espérate un momento ahí. Habló y sale. Y yo me quedé sorprendido. Y le dije mi razón, mi motivo que estaba allí, que lo tenía como un ídolo. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Excelente. Y bueno, así he tenido amistad con mucha gente, también de Colombia, muchos narradores, como el hombre que daba la bienvenida al llegar a Barranquilla con una gigantografía, o no, una especie de estatua allí. Ese negro que se me escapa el apellido, que murió, que tenía una voz inmensa, y lo conocí, y alguna vez que me tocó ir para transmitir fútbol allá en el Metropolitano de Barranquilla, yo veía que mientras yo narraba me ponían grabadoras, porque estábamos al aire libre, no teníamos cabina. Ecuador, Colombia, para el Mundial de 1970, nos ganaron ellos 2-0. Y cuando narraba el doctor Ecuador Parrales Iquijije, el que decía, córrelo, cuando el equipo iba ganando. Y cuando iba perdiendo el equipo nuestro decía, no corra reloj, no le ponían la grabadora. Bueno, me intrigó, y como hacíamos la dupla cada 15 y 15 yo la narraba y él hacía comentarios y pasaba a comerciales, me tocaba, y así estamos en dupla. Cuando me tocó a mí hacer la dupla, digamos, dar el micrófono a él para que él narre, yo le pregunto a los colombianos, ¿por qué no le ponen la grabadora a él también? No, es que vos tenés la voz parecida, igualita. El nombre. Bueno. Lo conocí personalmente cuando él vino acá a Ecuador, en el estadio Monumental del Barcelona, la vuelta de ellos acá, y entonces ahí lo conocí personalmente por la diligencia de un
chico que era colombiano y que trabajaba con nosotros en Radio Sucre. Entonces él me lo presentó y ahí lo conocí. Me dice, pero chico, me has copiado. No, le digo, no, no le he copiado nada. Pero tiene la voz. Le digo, eso ya me la dio Dios. Y se reía con esa voz tremenda que tenía. En fin, y hoy que estoy precisamente de mi vida, tengo 77 años, voy a cumplir 78 hoy, el 1 de agosto de este año, si Dios me da esa oportunidad. Ya el fútbol casi no lo narro porque me he dedicado a la otra faceta, que es el periodismo serio, de entrevistas, de opinión. Tengo un programa propio que se llama El Pueblo Habla y Cuando Habla Tiene la Razón, allí en Radio Caribe, FM, 95.1 sale aquí en Esmeraldas, en la ciudad de Esmeraldas, y 95.3 en toda la provincia de Esmeraldas. Salimos en Santo Domingo como locales, llegamos hasta Valencia en la provincia de Los Ríos, el noroccidente de Pichincha, todo el noroccidente de Pichincha lo cubrimos. También cubrimos el suroccidente de Cotopaxi, el suroccidente de la provincia de Imbabura. Y salimos en Facebook Live, el programa, y también en Google. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Usted topó un tema que es importante también analizarlo. Usted ya no se está dedicando al relato deportivo, sino a la cuestión noticiosa, informativa, también de opinión. Se dice que usted, por ejemplo, ingresó en este mundo de la noticia y opinión en la extinta Voz de Esmeraldas, en esta radio de la Provincia Verde. Un día cuando enfermó Héctor Endara, ¿podría comentarnos sobre esa anécdota de cómo usted se inició también en la cuestión informativa? Bueno, sí. Como maestro que era, tenía que saber leer y leer muy bien y darle la entonación correcta. Entonces, él se enfermó, tuvieron que operarle, lo tuvieron que llevar al hospital, y entonces antes lo llevamos allí en el carro de él, me dijo, Ronald, tú te haces cargo del boletín, no hay ningún problema, pero tienes que venir acá porque te voy a escuchar y tienes que corregir muchas cosas. Y así era. Iba allá, pero pensaba que la lectura de las noticias eran como transmitir un partido de fútbol. Cuando llego allá me dice, sentate, hijo. Y me pega una de esas, de la Padre y Señor nuestro, una regañada. Tienes que hacer esto. Yo agaché la cabeza y le dije, bueno, vamos a hacerlo. No me dijo usted porque la cosa era muy diferente, ¿no? Entendí cómo era. Al día siguiente ya fueron menos los aspectos y los puntos que tenía que corregir. Y cuando terminó la primera semana en este nuevo periplo, me dijo, ahora sí estás bien, Negrizo. Hijo, estás bien ahora. Ya me salí reído de allá, pero no he dejado de seguir mejorando. La pronunciación de las eses, que es lo importante en la narración y en la lectura, en los comentarios. El esmeraldeño, tenemos ese problema que nos comemos las eses. En vez de ponerle la S, le ponemos la J y decimos esmeraldeño. Ajá. Esmeraldeño, a tal punto que me quedé así cuando iba yo a Quito, porque ahora ya no voy, hace rato que no voy por cuestiones obvias, cuestiones personales. Me decían, oye, pero tú no eres de Esmeraldas. Le digo, ¿por qué? Porque el esmeraldeño dice así, esmeraldeño, el hospital. Y tú dices, hospital, Esmeraldas. Le digo que yo soy maestro también. Y además, en la radio tenemos que hablar bien con las S y las J en su lugar. Y se reían. Y así fue, y estoy allí. Ahora, esa parte, porque luego ya llegó como dueño de sus programas noticiosos, y entonces yo quedé en stand-by y seguí con deportes. Y posteriormente, cuando yo ya salí de esa radio, me fue a la Radio Unión FM, pasé allí a Radio Sucre, que vino aquí a Esmeraldas. Aprendí con Vicente Arroba la cuestión de los comentarios, noticias serias, entrevistas, porque tenía que improvisar muchas veces,
que no estaba a tiempo el locutor, o no llegaban a tiempo los entrevistadores de calle, que se lo hacía acá con un par de RPT-15. Qué bárbaro, esos equipos parecían que fueran de estudio. Y entonces tenía que yo entrar al micrófono. Y tenía que dar reportaje para Guayaquil, la entrevista para Guayaquil. Y luego ya quedábamos en lo local. Ya estaba el otro locutor y entonces lo dejaba él ya y yo salía porque ejercía las veces de gerente. Y tenía que salir a la radio, trabajar, al colegio, trabajar. Pero estuve allí, aprendí, luego lo guardé, seguí con los deportes. Cuando salgo, no, o sea, estando ya que salí del Radio Sucre se fue, me llamaron de Radio Iris, fui a trabajar allí, trabajé como unos 6 años, la remodelamos, hicimos como queríamos que sonara, por cuestiones no de trabajo, sino personal. Un familiar del dueño de la radio quería él hacer y deshacer, y el gerente era yo, y le dije que eso no iba a pasar, que para eso yo estaba ahí como autoridad y como representante del dueño y encargado de la buena marcha de la radio. Ah, no, que le voy a decir a mi sobrino, dígale. Fue que cuento le metería, entonces me preguntó, le digo, ahí está, esto pasa, le digo, un ratito, le digo, era el difunto exdiputado por Esmeraldas, Homero López Estupiñán, el dueño de Radio Iris. Le dije, me da un ratito, Merito, le digo yo. Usted le va a creer a su tío porque es su tío, correcto. Lo que yo diga no tiene razón ni valor ante lo que dice su tío. En este momento me renuncio y me voy a su radio. Páguenme lo que me deben y pare de contar. Que no, que Ronald, que por aquí más allá. No podemos trabajar así. Le digo que él se quede y dele ahí la gerencia, que es lo que él quiere, a ver cómo le va. Pasé a trabajar a Unión FM, deportes, solo deportes. La llevamos arriba, a Dios gracias. Y estando allí se muere el dueño, pero ya no era lo mismo, ¿no? Con la falta del dueño. Muchacho joven, de mi edad, un poquito menos que mí. Y me sentía como un vacío allí. Me llamaron a trabajar a radio la voz de su amigo para que haga el programa Opinión Popular, que era exclusivamente noticias y entrevistas. Entrevistas en la calle, tenían 2 reporteros. Al comienzo uno en casa nueva, con zapatos nuevos, no se siente muy bien. Hasta que fui cogiendo ya la onda y me asenté. 5 años trabajé allí. Durante el tiempo que estuve trabajando tuve discrepancias con la gerenta, una nieta del difunto también, Carlos Saúl, que era el dueño de la radio, y preferí salir con mutuo acuerdo, pero ni bien bajaba las escaleras de la radio, con mi cheque en mano, mi liquidación, estaba el dueño de la Radio Caribe esperándome a la vuelta de la esquina. Me dice, doctor Murillo, venga acá, quiero hablar con usted. Hola, le digo, licenciado, ¿cómo le va? Me dice, me he enterado que usted acaba de renunciar y acaba de salir de la voz de su amigo. Le digo, sí, quiero que venga a trabajar conmigo. Le digo, déjeme descansar. Mañana le doy la respuesta. No, pero mañana le doy la respuesta, le digo. Pero tenga la seguridad que a lo mejor es positiva. Nos despedimos, cogí mi carro y me vine a mi casa. Mi mujer ya sabía de lo que estaba pasando. Comenzaron los problemas porque yo innové el programa. Y al inicio del programa coloqué un bocado de ¿cuántos? 3 minutos máximo. Y que lo mantengo. Lo mantenía antes en deportes. Minuto de sabiduría, hablar de Dios. De la palabra de ese momento, o algo de Dios, pero que sacado de la Biblia, sacado de los libros, que siempre hay versículos del momento. No les gustó. Querían que lo suprima, le dije no. Si lo suprimo, me voy. 3, 4 veces me dijeron y lo hice, ¿no? Ahora estoy en Radio Caribe, me han dado todo la autoridad, yo puedo hacer con ello el minuto de sabiduría al momento, he innovado. Antes paso una oración muy corta y al final tengo otro despido con otra parte que se llama Buenos días del Señor, donde hago un análisis muy corto del Evangelio del día, cortísimo. ¿Y para qué? Señor, gracias. Claro que sí.
Usted, por ejemplo, ha gerenciado estaciones que han sido, se puede decir que con mucha sintonía, tal es el caso con Radio Sucre, con Buenos Días de Ecuador, e Iris también con Deportivísimo. ¿Puede contarnos sobre eso? Dicen que, por ejemplo, en 1987 de Radio Sucre le dijeron, venga a trabajar con nosotros de gerente. Bueno, no tanto de gerente. Ocurre que ya tenían su gerente, Ah, ya. con la cual nacieron ellos aquí en Esmeraldas. Es amigo mío, Héctor Valencia. Me llamaron para armar el equipo de deportes, que a la sazón lo teníamos en Radio Unión FM, el Trabuco Deportivo, que batía récord en sintonía, AM y FM, y salíamos en Guayaquil con CRE, y salíamos en Quito con una emisora central, y era un boom aquí lo deportivo y nuestra señal. Y Vicente Arroba me había escuchado en las retransmisiones, y había escuchado todo el equipo que logramos armar, y se fue llevando uno por uno. Y el segundo en salir de la radio de la Unión fui yo. Me doblaron el sueldo, por aquí más allá. Ya tenían su gerente, pero algo ocurrió con el gerente que no lo voy a decir qué pasó. Le dijeron, hasta aquí mi amor llegó, yo le compro la gallina, pero los pollitos no. ¿Qué vas? Y me subieron a gerente. Yo ya venía con la experiencia de gerenciar una radio, que era Radio Iris anteriormente, por corto tiempo. Y bueno, me quedé allí con la gerencia y gracias a Dios y al favor de la ciudadanía, llegamos a ser la primera radio de Esmeralda, Radio Sucre, en todos los programas, noticiosos, deportivos, música, y los fines de semana un programa que se llamaba Cantina Abierta. Yo le di otro matiz, mientras en Guayaquil le daban música rocolera, acá en Esmeraldas éramos fanáticos, pero de los boleros orquestados. Entonces, ¿quién no escuchaba? Y afuera de la radio iba la gente con su carro a escuchar la radio, con las botellas de whisky a tomar, y cuando yo salía, ¡hey, Ronaldito, venga acá! Pucha, ya van, bueno. Lo hacía hasta las 12 de la noche que terminamos el programa, y luego, pues, ya los amigos y todo el mundo se quedaba por ahí. Me trajo algunos problemas aquí en mi casa hasta que estuve trabajando allí, pues, y luego se cerró por estas cuestiones con el señor presidente de la República, entre él, Rodrigo Borja y Vicente Arroba, que son de dominio público y que a mí no me interesan en este momento. Y así como me metí en esta cosa de más a fondo de las noticias y comencé a incursionar con las entrevistas en vivo, allí, además de que ya lo hacíamos nosotros en el programa deportivo. Acá era pues un periodismo mucho más serio, de noticias, y lo guardé y hasta ahora que viene por acá. Pero en el programa del Pueblo Habla, los últimos 15 minutos del programa, de 9:45 a 10 de la mañana, tengo un espacio que se llama Los Piqueitos Deportivos, donde doy noticias del deporte, pero bocados. Y si hay alguna noticia, algún evento, algún suceso que requiere un comentario a fondo, lo hago. Como por ejemplo, a mí no me ha gustado para nada la actuación de la sub-20 ecuatoriana. El señor Célico le dejó muy alto el listón al actual técnico y no son ni la sombra de lo que fue la selección de Célico. A pesar que tienen muy buenos elementos. Entonces estos días le he dado un poquito fuerte en la espalda del técnico y aspiro y espero, es mi aspiración. Célico ayer vi que estaba a disposición de la ecuatoriana volver otra vez. Y es que bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero... Usted ahorita en estos momentos está jubilado de la docencia, pero continúa en este mundo mágico de la comunicación, como usted mismo dice, en Radio Caribe. ¿Por qué cuando el pueblo habla y cuando habla tiene la razón? Bueno, me gustó ese eslogan, porque tengo otro eslogan que es como mi norte en la radio. No ahora, sino hace mucho tiempo. Si a causa de la verdad viene el escándalo, prefiero escandalizar antes que callar la verdad. Ese es mi lema. Y me lo sigo y me sigue y con él, doquiera que vaya, y es mi norte. La verdad os hará libres, dijo Jesucristo, está en la Biblia. Y estoy allí con el otro, que es de Juan Bautista Vico,
Entonces estoy allí. ¿Y por qué el pueblo habla? Porque muchas veces estos programas así son dirigidos a fulano, a perencejo, a sutanejo, pero no le dan la oportunidad al pueblo. Y yo me di cuenta que en la radio anterior donde trabajaba, si era alguien del pueblo, tenía que abonar 5 minutos, tenía que pagar alguna cantidad. No me lo pagaban a mí, sino a los dueños de la radio. Entonces ellos me daban ya las personas que tenían que iban a entrevistarse, la temática. Y hasta que alguien me dijo, ¿usted cobra caro, doctor? Le digo, ¿cobro caro? ¿Por qué? Me dice, por la entrevista. No, yo no cobro. Le digo, yo estoy aquí en la radio. ¿No? ¿Usted me ha pagado a mí algo? Le digo, me dice, no, pero en la gerencia sí tengo que pagar. Ah, bueno, le digo. Entonces, acá en el programa donde yo tengo, tienen cabida. Los únicos que pagan son los políticos. De allí el resto, opinión del pueblo, que hay tal cosa, otra cosa, por aquí le falta, llamando la atención que no le llega agua, que tienen que ponerle asfalto a las calles, la recolección de la basura. Eso no cuesta nada. Ahí el micrófono y el teléfono está abierto para eso. Por eso, cuando el pueblo habla, es porque tiene razón. Doctor, ¿qué le ha dejado a usted la radio? ¿Qué le ha dejado este proceso largo que usted ha tenido, que inició cuando apenas era un adolescente de 14 años? Muchas satisfacciones. Primero, conocer casi toda Sudamérica, las principales ciudades de Sudamérica. Segundo, hacer amistad aquí en nuestro país con los grandes, mejores y pequeños narradores y comentaristas deportivos. Ser conocido a nivel de país, a nivel de América, me permitió acrecentar en lo cultural, mi acervo cultural, tener un hogar, me ayudó a lo que ganaba en radio, gracias a la visión de mi mujer. Con ella ya voy a cumplir 57 años de casado, 58, 57 años de casado. He ahorrado, tengo esta casa donde vivo, pude comprarme un carro, tengo un departamento en Quito, está cerrado actualmente, porque no he ido para Quito. Siquiera lo tengo cerrado ya unos 2 años, 3 años. Y más aún con la pandemia, pues es difícil no movilizarse. Y como están las cosas, aquí y allá y en todas partes, que no solamente es en Esmeraldas, me da no sé qué moverme. Y bueno, la satisfacción de servirlo a Dios. Alguna vez tuve el encuentro con él, porque soy retirista del movimiento Juan 23, movimiento de retiros parroquiales Juan 23. Tengo 25 años de ser retirista y tuve ese encuentro con Dios en ese retiro. Y dije, ¿por qué no ayudarlo a construir su reino sobre la faz de la tierra? Ayudándole con estos bocaditos. Y a Dios gracias, han caído bien. Es que la gente está hambrienta de ese ser que está junto a nosotros, pero no lo queremos ver. Nos hacemos cojos, cierdos, sordos y mudos, y no queremos hablar con él. No nos gusta doblar rodillas. Yo en un comienzo no doblaba rodillas en una iglesia, porque se me ajaba el pantalón. Y me importa, las rodillas me duelen por el peso que tengo, por la edad que tengo, pero me doblo mis rodillas en la consagración y me arrodillo cuando voy a hacer la comunión. Entonces, ¿por qué no dar un poquito de nuestro ego personal y reconocer que nuestras vidas están dirigidas por un ser superior? Para mí, Dios, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que con él vive y reina, unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 9 de la mañana y 55 minutos aquí en Caribe y el pueblo habla. Y cuando habla, tiene la razón. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Sí, señor, y nos vamos con el buenos días del Señor. 9 con 56 minutos ya en la mañana. Maestro, hemos trabajado en la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente donde me mandas. Lucas 5:5. Buenos días del Señor. A veces pasamos por experiencias frustrantes y cansadoras,
nos sentimos agotados y Dios nos pide algo más. Si somos capaces de confiar en su palabra y en vez de quedarnos paralizados en nuestra desdicha, le hacemos caso, Él puede transformar completamente nuestra jornada y nuestras vidas. Fue esto lo que sucedió en la pesca milagrosa con Pedro y Jesús. Dios quiere hacer maravillas con nosotros, pero tenemos que vencer nuestra inercia. Debemos poner de nuestra parte. Probablemente ya hemos experimentado días y noches estériles en que no hemos pescado nada. Otros momentos de nuestras vidas que sentimos la presencia de Jesús, en la que se vuelve eficaz nuestro trabajo evangelizador. A cada vocación en la que el Señor hace un llamado, va unida una misión confiada por Él. El compromiso de todos los cristianos al servicio del Evangelio y del reino de Dios brota de su condición de bautizados en Cristo y confirmados en el Espíritu de Dios. De Dios no vale la pena desconfiar, solo perderemos. Si nos pide algo, aunque nos parezca extraño o ilógico, lo mejor es hacerle caso, pues veremos su gloria. A pesar de que nuestros errores y mezquindades, el Señor nos renueva su amor y su llamado en todo momento. Siempre es tiempo de responder generosamente cada mañana, cada día, a cada hora, a cada momento, ese llamado que nos hace el buen Señor. Atiéndelo, confía en Él y verás los resultados que son positivos. Hay que reflexionar entonces. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? ¿Le damos el lugar que le corresponde o solo lo buscamos a Él en los momentos de necesidades? Respóndese tú mismo, ¿no? Yo no quiero la respuesta. Pero sí te hago recordar que el día de hoy es jueves. Es jueves eucarístico. Jueves en que tú puedes ir, si eres católico, puedes ir a la iglesia católica y conversar con Él en una hora. Una hora santa, una hora de adoración a Cristo resucitado, que es en la hostia santísima. Sí, puedes hacerlo. Hoy mismo puedes hacerlo en ese momento, allí en la iglesia de la Merced, en el santuario de la Merced, en pleno centro de la ciudad. Está expuesto desde muy tempranas horas de la mañana. En otras iglesias lo hacen en horas de la tarde. En la catedral te esperamos desde las 4:30 de la tarde en adelante. Te invito a este jueves eucarístico. Hoy diremos entonces: mi Señor, por la fuerza de tu resurrección, libéranos del poder del miedo y de la nada de la muerte. Tú has pronunciado tu nombre sobre nuestra pequeñez y nosotros te perteneceremos para siempre. Amén. Ánimo, no te rindas, no temas, feliz jornada, paz y bien. Cuídate mucho, 1000 bendiciones y recuerda que cuando comience el día, decir: te pido, Señor, que mis ojos vean lo mejor que la gente y de la gente, que mi corazón perdone, que mi mente olvide lo malo y que mi alma nunca pierda la fe en ti. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como dijo María. Buenos días del Señor. ¿Y por qué usted siempre dice que quiere que lo recuerden como un hombre sencillo, como un hombre de pueblo, como una persona que vivió y disfrutó su provincia y su ciudad? Porque soy del pueblo. Me codié con el pueblo. He trabajado con el pueblo. Y lo que hago es para el pueblo. Yo quisiera que vieran aquí en Esmeraldas lo que dijo el nuevo gobernador, Frickson Erazo, ayer en su posesión, que quiera una unidad de los políticos en Esmeraldas. Debiera ser. Pero eso no va a ocurrir. Porque cada quien pesca para su canasto. Mire, si tuviésemos representantes de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que trabajaran por Esmeraldas, Esmeraldas fuera otra. Pero ¿qué ocurre, Liana? Cada cual quiere hacer lo suyo. Y en ese que hacer lo que yo quiero, pasan intrascendentemente los años que van al Congreso o que tienen la oportunidad de ser
autoridad aquí en Esmeraldas. En el Congreso, antes a levantar mano y decir sí, con levantar la mano. Ahora es más fácil aplastar un botón, una tecla y decir sí o no, o me abstengo en el Congreso. Pero pasan intrascendentes. Yo estoy viendo de los actuales. De los 4 de Esmeraldas no hacemos uno. Menos mal que, según conozco y lo voy a conocer en la radio, por gestión de la legisladora, creo, la magíster Lina Campaña, Brambilla, ha conseguido dinero para hacer la carretera de Esmeraldas Quilindé, arreglarla. Es un desnucadero. Y todos los días salen de aquí de Esmeraldas carros con los productos de refinería, carros llevando gente, mercadería que viene del puerto, ahora muy poco, o que traen acá Esmeraldas. De Quilindé Esmeraldas debiera ser máximo 1 hora, 10 minutos. Yendo de aquí en los carros de transporte dice que se echan 2 horas y media. Y si usted quiere su carro, lo estima y se estima su bolsillo, va más despacio, viene más despacio. Viene la época de carnaval, que es época turística, yo no sé cómo van a ingresar. Dicen que van a comenzar a hacer este trabajo, pero ¿cuándo? Ya comenzaron las lluvias acá en Esmeraldas. Ayer llovió torrencialmente. Hoy, desde las 12:30 de la noche, toda la madrugada fue un torrencial aguacero hasta las 7 de la mañana. Ya mainó, pero está oscuro, parece que va a seguir lloviendo. Y entonces, ¿cómo van a trabajar? ¿Cómo van a arreglar esa vía? También para la vía de San Lorenzo-Lica, que también está mal, según conozco. La vía a Atacames necesita un rebacheo total, integral. Y le he viajado en estos últimos días, algunas veces, porque tuve un problema con salud y la directora del hospital de allá de Atacames es miembro del movimiento Juan 23. Mis hijas y mis hijos, que también son miembros activos, hablaron con ella y me llevaron allá y me internaron. Recién estoy volviendo a la radio porque estuve 1 semana fuera. Y ya estoy casi bien, a Dios gracias. Pero me ha tocado ir y venir, y con esa vía está pero horrible. Ojalá, Dios quiera, no haya accidentes que lamentar, aunque casi siempre hay gente que no les importa y después son los ayes y dolores de la familia. En fin, esperemos que ojalá se haga esto, como se lo dije hoy al señor jefe político del cantón. Ojalá, ya presentó la renuncia por el nuevo gobernador, pero no la han aceptado todavía. Ojalá, y cuando se vaya, dígale al nuevo gobernador, porque él debió haber estado ayer en mi programa, pero no fue por alguna razón, ni me ha justificado, que esté atento a esa de la carretera, de las vías. Porque por esas vías vive un 50-60% de la población de Esmeraldas. Y si ese 50% vive, el otro 50% vive de ese otro 50%. Y se reía, le digo, sí, eso sí, me dice, sí, es verdad. Y si no arreglan eso, le digo, nos vamos a quedar incomunicados, como tantas veces ha ocurrido. Pero veremos. Hay un refrán que dice, cada pueblo es digno de la suerte que le labren sus propios hijos. Y Esmeraldas es el ejemplo de ello. Ahí cabe entonces su lema, dice, si a causa de la verdad viene el escándalo, prefiero escandalizar antes que callar la verdad. Sí, y por eso tengo audiencia, y la gente le encanta. Me dicen, no cambie. Por ejemplo, hoy cuando terminaba el programa me llama una oyente, un WhatsApp me dice, Ronaldito, ¿cuándo es que son los carnavales? Porque estoy medio confundida. Entonces, le contesto por la radio y le digo, al oyente que me está poniendo este WhatsApp, dígale, le voy a decir que en 1 minuto le respondo, luego que termine esta otra noticia. Ya enseguida busqué en los diarios del comercio, me encuentro la noticia. Ha sido el lunes y martes de la semana que viene. Tenemos aquí, soplándonos la nuca y yo no sabía cuándo era carnaval. Ni ella tampoco, y así mucha gente. Y entonces, la gente ya comenzaron, ya están los carnavales encima y los tenemos. De allí que yo no sabía, una entrevista que se le hace a Monseñor
Anthony Kramer y el nuevo monseñor de aquí de Esmeralda, sobre qué había para las nuevas festividades católicas de Carnestolendas. Y él, pasé la entrevista, vamos a pensar, ¿cuándo es carnaval? Pero como tenía encima otra entrevista ya que se daba con el tiempo, se me pasó. Si no es por la llamada, no me doy cuenta que estamos ya este viernes, sábado, domingo, lunes y martes, 5 días de Viva la Patria. Doctor Ronald Enrique Murillo Cabrera. Dígame, Ronald. Dígame, Ronald. Sí. Ronald, yo quiero agradecerle. Digo yo, títulos y honores solamente para Dios. Oh, muchas gracias. Siendo Ronald Murillo Cabrera. Ronald Murillo Cabrera, yo quiero agradecerle a usted por esta entrevista, sobre todo porque desde el inicio usted aceptó ser parte de Voces de la Radio, un espacio que el único objetivo que tiene es resaltar a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana. Usted es parte de esa época de oro de la radio, de este medio de comunicación que genera magia e imaginarios. Queremos agradecerle a usted por el aporte dado a la radiodifusión ecuatoriana. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Porque a nosotros, los esmeraldeños, por el mismo hecho de ser de acá de Esmeralda, casi nunca nos toman en cuenta para estas cosas. Y sin que yo quiera con ello autoalabarme, Esmeraldas ha tenido y tiene valores. En la radiodifusión, muchos de ellos han fallecido, pero han quedado allí nomás. Y si me han dado esta oportunidad sin querer, porque no me ha gustado aparentar nunca, y sinceramente... Por eso le agradezco. Porque acepté también antes unas entrevistas de un par de revistas, una de ellas Punto de Vista con Voz Propia, donde hacen una radiografía completa de mi vida, y otra revista también, Esmeraldas del Ayer. Qué bárbaro. Yo les agradecí mucho a ellos y muchos de mis amigos han venido a felicitarme, me han llamado a decirme, gracias, Ronaldito, que eso que lo queremos, no solamente tú, sino de otros. Les digo, ojalá hubiese la oportunidad. Y gracias por todo a ustedes. Y muy agradecido con usted, Iliana, por tu revista. Ojalá tengas éxito y sigas para adelante, no te quedes allí, porque piedras y tropiezos vamos a encontrar en el camino. Así es. A apartar y decirle siempre a Dios, ayúdame. No tener impedimento para decirle y clamar su ayuda. Porque Él está junto a nosotros. Gracias, Ronald. Gracias, Liliana, y buena suerte, ¿no? Gracias, Ronald, también por ese mensaje final. Amigos oyentes y televidentes, hemos dialogado este día con uno de los referentes de la radiodifusión esmeraldeña y ecuatoriana. Estamos hablando de Ronald Enrique Murillo Cabrera. Él es académico, narrador deportivo y comunicador. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y estaremos en un nuevo espacio de Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. 10 en punto en la mañana, son las 10 en punto aquí en Radio Caribe y el pueblo habla. Y cuando habla tiene la razón. A ustedes mil gracias por permitirnos llevar nuestra palabra y nuestras ideas hasta vuestros lugares donde quiera que estén. A Radio Iluminarse, gracias por la sintonía y por la retransmisión del programa. Mil gracias a todos ustedes. Mañana volveremos si Él lo permite una vez más. Hasta entonces, esperamos que nos ayude, nos den un empujoncito a la selección para hoy en horas de la noche a las 7 salir adelante en la misión que se han impuesto a clasificar al próximo mundial con 3 puntos menos por decisión de alguien que no entiende la situación, ajeno al problema. En fin, te lo pedimos sinceramente, ¿no? Una ayudita, señor, una ayudita más a la selección, al tricolor ecuatoriano, que se va a enfrentar a los grandes, a los campeones del mundo, pero que ya alguna vez le amargamos la vida, ya, alguna vez. En todo caso, que Dios tenga misericordia de Esmeraldas, Ecuador, América y el mundo, y que la Virgen Santísima María nos siga protegiendo con su manto divino. Porque siempre hay que decir, Señor, sálvanos, que Esmeraldas no se hunda, que Esmeraldas no se pierda. Tráenos la paz, Señor. Porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¡Hasta mañana, amigos! Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.